Hola a todos, hoy les presentaremos nuestro proyecto final para la materia electiva de contabilidad de costos. El tema que se ha abordado es el presupuesto público de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. A lo largo de esta presentación analizaremos la estructura, ejecución y modificaciones presupuestales y el contexto que ha influido en los últimos años, durante el periodo del 2018 al 2024. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es una entidad adscrita a la Presidencia de la República que hace parte de la rama ejecutiva del poder y se encarga de liderar, coordinar y orientar la gestión del riesgo de desastres en todo el territorio colombiano, tal como lo dispone el artículo 38 de la Ley 489 de 1998. Como lo indica el organigrama jerárquico, se representa cómo se estructura el sector de la Presidencia de la República y los sectores que la componen. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres pertenece al sector descentralizado y a su vez a las entidades adscritas. La misión de la UNGRD es fortalecer las capacidades de todas las entidades públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad en general, con el fin de contribuir al mejoramiento de la vida de las personas y al desarrollo sostenible del país, a través del conocimiento del riesgo, de su reducción y del manejo de los desastres asociados a fenómenos naturales, socionaturales, tecnológicos y humanos no intencionales o no intencionados. Como lo indica la misión de la UNGRD, sus funciones principales se basan en coordinar el sistema nacional, formular planes de gestión del riesgo, apoyar a las entidades territoriales, liderar emergencias, movilizar los recursos y hacer un seguimiento a todas las acciones del sistema. Ahora entraremos en el tema presupuestal. Se indagará cómo ha evolucionado en los aspectos de las modificaciones, inversiones, ejecución y deuda en los presupuestos de cada año. El año 2018 representa un punto crítico para la gestión del riesgo en Colombia. La UNGRD inició con un presupuesto aprobado de 100 mil millones de pesos, pero finalizó ejecutando más de 154 mil millones, es decir, tuvo un incremento aproximadamente de 56%, lo cual refleja el impacto y la urgencia de las situaciones que se vivieron en ese año. Aunque este no fue el único año en el que hubo incrementos, desde este año podemos evidenciar que en la UNGRD el presupuesto no va viable con la ejecución que se realiza cada año, ya que en cada año podemos evidenciar un aumento como se va a presentar en las posteriores diapositivas. Bueno, continuando con el 2018, las razones de ese aumento son claras. Primero tenemos la crisis migratoria venezolana, que alcanzó un pico histórico en este año, obligando al Estado colombiano a implementar el registro administrativo de migrantes venezolanos y destinar más de 2.100 millones para atender esta emergencia humanitaria. Por otro lado, tenemos la temporada de lluvias, que generó estragos en regiones como el Valle del Cauca, donde municipios como el Dobio entraron en emergencia por inundaciones, según se puede evidenciar en la siguiente diapositiva, donde vemos una noticia que efectivamente el Dobio se encontraba inundado, este municipio se encontraba sumamente inundado debido a estas fuertes lluvias, y esto pasó en muchos sectores de Colombia. Por ende, la UNGRD tuvo que entrar a cubrir esta emergencia, y para esto destinó más de 20 mil millones adicionales y otros 14.273 millones para reducir el riesgo en territorios como estos, dando a las personas charlas, dándoles información y demás. Así, el presupuesto no solo fue ejecutado de forma casi total, sino que también se ajustó dinámicamente a las realidades del país, demostrando que esta institución tiene una capacidad de reacción
De manera institucional, se tiene una capacidad de reacción ante las crisis simultáneas de orden social y natural. En cuanto al año 2019, este trajo consigo un presupuesto inicial de 127.000 millones. Aumentó con respecto al año anterior, debido a que se veía que no fue suficiente. Pero para este año tampoco fue suficiente. La realidad nacional obligó hasta que esta cifra casi se triplicara, cerrando el año con una apropiación final de más de 341.000 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 170%. Las causas de la ampliación fueron bastantes. Entre las más importantes encontramos la atención de emergencias a nivel nacional, para el cual se destinaron 40.000 millones de pesos. Los proyectos especiales de mitigación, que como mencioné anteriormente, son proyectos en los cuales la UNGRD se desplazaba a los municipios a dar conciencia a las personas de los posibles desastres que podrían ocurrir. Entonces, para eso ejecutaron 150.000 millones de pesos, y más de 25.000 millones de pesos fueron destinados al apoyo humanitario por la emergencia vial que ocurrió en el Meta, entre la vía Bogotá-Villavicencio. Lo más relevante de este año es que la UNGRD no solo reaccionó, sino que invirtió proactivamente en obras de infraestructura para prevenir desastres, como lo muestra el siguiente mapa de subdirección general. En este se ejecutaron proyectos por más de 75.000 millones de pesos, beneficiando a más de 4.2 millones de personas, donde se demuestran obras de estabilización, recuperación de cauces, construcción de viviendas y control de inundaciones. Se desarrollaron en territorios estratégicos como Magdalena, Caldas, Santander, Meta y Huila. Este enfoque de inversión preventiva marca un avance importante hacia una gestión del riesgo más estructural y menos reactiva. En la vigencia de 2020, la Unidad Nacional se enfrentó a uno de los retos más complejos de su historia reciente, con una apropiación final que superó los 4 billones de pesos. La ejecución presupuestal reflejó una capacidad de compromiso del 99.98%, lo que significa que casi la totalidad de los recursos fueron planeados y comprometidos. Sin embargo, solo el 31.14% de esos recursos fueron obligados al cierre del año, ya que el 98% de los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda llegaron en el último trimestre, lo que limitó severamente la capacidad de ejecución real, ya que gran parte de los fondos estaban destinados a atender emergencias de gran escala como el huracán de San Andrés y Providencia, y la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Las imágenes que vemos reflejan la magnitud de esta doble emergencia. A la izquierda, la respuesta humanitaria en el archipiélago, más de 43.600 ayudas entregadas entre kits alimentarios y no alimentarios. A la derecha, el rostro humano de la pandemia, que exigió una respuesta nacional sin precedentes para la contención del virus y la atención hospitalaria y la vacunación. Este año marcó un antes y un después en la gestión de riesgo en Colombia, porque nos enfrentamos no solo a desastres naturales, sino también a una emergencia sanitaria global, en un contexto donde el presupuesto llegó tarde, pero la respuesta no podía esperar. El presupuesto de la UNGRD en el año 2021 tuvo una apropiación inicial de 448.000 millones y tuvo una apropiación final tras las adiciones y traslados de 6.140.000 millones 507, lo cual pues se vio bastante avanzado gracias al funcionamiento y la inversión que se hubo en este año. Una de las adiciones más significativas fue una adición de 5.3 billones en transferencias corrientes, otra adición de 2.95 billones que representó el 59% de las adiciones destinadas a la subcuenta del COVID-19 y una adición de 969.000 millones para atención de emergencias por fenómenos naturales como lluvias, sequías y fenómenos de la niña o el niño.
Se podría decir que en el año 2021 estuvo frecuentemente marcado por la emergencia sanitaria del COVID-19, lo que motivó grandes adiciones presupuestales para la compra de vacunas y atención de crisis sanitaria. Además, se mantuvo la atención a emergencias naturales y la ejecución de proyectos de reducción del riesgo en la línea de la Comisión Institucional de la UNGRD. Presentando el año 2022 de la ejecución presupuestal de la UNGRD, fue marcada por un incremento en el presupuesto del funcionamiento que pasó de 659.000 millones a más de 3.7 billones, gracias a adiciones cercanas a los 3.1 billones aproximadamente. Sin embargo, el 52% de estos recursos fueron aprobados en el último trimestre, lo cual afectó la ejecución oportuna de estos. Esta aprobación tardía, orientada a entender emergencias y cumplir con el decreto 213 de 2022, limitó la capacidad operativa de esta entidad. Por otra parte, un 34% de su presupuesto se destinó a la atención del COVID-19, incluyendo el Plan Nacional de Vacunación. Aquí también hubo demoras, ya que los pagos dependían mediante los trámites exigidos a las IPS y EPS, debido a los contratos que las condiciones marcaban y con pagos contra entrega de estos mismos. Finalmente, la ejecución se vio restringida por el Programa Anual de Caja o el PAC, aunque muchos recursos habían sido por el Ministerio de Hacienda. Esto limitó las autorizaciones de pago, impidiendo que muchos desembolsos se realizaran a tiempo. Se podría decir que en el año 2022, a pesar de su alto presupuesto y factores como la aprobación tardía o exigencias administrativas, limitaron la ejecución de las obligaciones en este año. Para el año 2023 se tuvo un presupuesto inicial de 657.727 millones y con algunas adiciones y modificaciones que se hicieron durante el año. Al finalizar se tuvo un presupuesto total de alrededor de 2 billones de pesos. Como se mencionó anteriormente, el presupuesto inicial del año 2023 tuvo modificaciones en materias de adición. Los proyectos que se destacan son la atención a desastres y emergencias en el territorio nacional, y otra que se destaca son las transferencias corrientes. Estas son las que se realizaron para suplir los gastos del año anterior. Por eso su valor supera el billón de pesos. Durante el año 2023, en materia de inversión, se actualizó un proyecto el cual recibió una adición presupuestal por más de 3.894 millones de pesos. Este proyecto fue el fortalecimiento financiero de la Política Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio nacional. El presupuesto del año 2024 es ampliamente diferente al del año 2023. Esto se debe a que en el año 2023 hubo una compra de carrotanques para La Guajira. Esta compra de carrotanques sacó a la luz unos contratos irregulares, un reporte de sobrecostos y una alta red de funcionarios que fueron implicados. El presupuesto inicial para el año 2024 fue de 780.000 millones y al finalizar, tras unas adiciones no muy infladas, el presupuesto fue de 835.000 millones. La reducción de presupuesto para el año 2024 también se causó ya que algunos de estos recursos de inversión se invirtieron en proyectos para la vigilancia, la auditoría y el fortalecimiento interno de la institución. Debido a las intervenciones hechas por los entes reguladores a la UNGRD, tuvo como consecuencia la paralización de contratos sospechosos, la reducción del presupuesto mencionado anteriormente, tuvo aplazamiento de proyectos que se habían propuesto y también se cancelaron proyectos y por ende no hubo ejecución de los mismos. Con el análisis horizontal, el presupuesto inicial de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres fue aproximadamente 100.000 millones de pesos, pero terminó con una ejecución de casi
154.771 millones, un incremento del 56%. Este aumento se debió a adiciones para la gestión de desastres, la atención a la primera temporada de lluvias y la respuesta a emergencias nacionales y proyectos específicos en el Valle del Cauca, Antioquia y Santander. En 2019 el presupuesto inicial fue de 127.220 millones, pero la apropiación final se disparó aproximadamente a 341.792 millones, un aumento del 170%. Las adiciones significativas fueron para la atención de emergencias nacionales, proyectos de mitigación y el apoyo humanitario en Meta. En el año 2020 fue un año particular con una presupuestación final de 4 billones de pesos, aunque el 99.98% del presupuesto se comprometió, solo el 32.14% se obligó. La razón principal fue la transferencia tardía del 98.9% de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda durante el último trimestre, destinados a emergencias como la de San Andrés y la adquisición de vacunas COVID-19. En el año 2021 la apropiación final fue de 6.140 billones de pesos. Similar al año anterior, la baja ejecución de obligaciones se debía a que el 28% de los recursos, 1.4 billones, fueron aprobados en el último trimestre. El año estuvo marcado por la emergencia COVID-19 y la compra de vacunas. En el año 2022, la apropiación final fue aproximadamente de 2.239 billones de pesos. El 52% de los recursos, unos 1.6 billones, fueron aprobados en el último trimestre. Un 34% de los recursos se destinaron a la continuidad de la atención por COVID-19 y los pagos se vieron limitados por los lineamientos del programa anual de caja PAC. En el año 2023 se mostró una apropiación final de 2.263 billones de pesos. Se comprometió el 99.91% del presupuesto, pero la ejecución de las obligaciones fue muy baja, un 5.77%. Esto sugiere que muchos compromisos quedaron pendientes de pago, contribuyendo a la deuda acumulada. Hubo adiciones significativas para proyectos como carrotanques, puentes modulares y el programa Hambre Cero. Finalmente, en 2024, el presupuesto inicial se redujo a 780.279 millones de pesos, un recorte del 65%. A pesar de esto, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres comprometió un alto 94.87% del presupuesto, aunque la ejecución de las obligaciones se mantuvo baja. El 9.79% de esta ejecución más controlada es una consecuencia directa de los escándalos de corrupción de 2023, buscando recuperar la estabilidad y evitar nuevas irregularidades.